9 de julio. Obras civiles e industriales. Relevamientos. Metalúrgica 9 de julio de Guillermo Schulz. Calle Roque Sáenz Peña, Barrio 9 de julio, Monte Carlo. Usted sabe por qué nos elige. Kurt Franke, Sociedad Anónima, 9 décadas en el mercado de la construcción marcan un liderazgo indiscutido. Hierros, arena, ripio, cemento, plasticor, artículos de ferretería, herramientas, sanitarios, servicio de entrega a domicilio. Kurt Franke, Sociedad Anónima, Avenida El Libertador y Dr. Walter, teléfono 03-751-480-065. Kurt Franke, Sociedad Anónima. Cata abre su brama con un encendedor. Sus amigas le dicen: ¡Genia! ¡No podés ser más genia! ¡Cata! ¡Ah, no! Cata les dice: ¿Genia? ¿Qué? Para, no exageren. Mi genia fue Mary Curie, que ganó 2 premios Nobel. ¡Genia! No hace falta exagerarla. La hacemos con la malta justa para que sea suave y refrescante. Con Iplic Social acercamos una ayuda para que tu vida sea un poco mejor. Llegamos a toda la provincia con sorteos semanales que benefician a las familias más vulnerables. Con actividades para los más chicos. Espectáculos gratuitos y donaciones a diversas instituciones. Todo esto lo logramos juntos, porque cada apuesta colabora para que estemos más cerca, mucho más cerca. Y vamos a seguir en el mismo camino, porque está en nosotros seguir haciendo que las cosas buenas sucedan. Lotería de Misiones. Gobierno de la Provincia de Misiones. Seguimos aplastando los precios en Chango Más. Vení a Avenida Cabo de Hornos y ex Ruta 213, también en Avenida Tambor de Tacuarí 5158. Y aprovechá los beneficios y financiación. Con tarjetas Walmart, si la pedís hoy, pagás hoy. Abierto todos los días de 8 a 22. Chango Más. Pagas menos, llevas más. Bien, de regreso, charlábamos sobre este tema que tiene que ver con las religiones, o los cultos, o la fe, y la política, que si se quiere, la introducción de la política es algo más moderno, por así decirlo, ¿no? Pero esto tiene una historia muy larga, y en la pausa charlábamos con nuestro invitado ahora, que si bien lo invitamos para charlar de otro tema, pero como queremos sacarle el jugo también a esta cuestión, y principalmente a la gente que lo ha estudiado, el doctor Eduardo Paredes también ha estudiado bastante esta cuestión. ¿Cómo estás, Eduardo? Pero muy bien, Pepe, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Qué apasionante, digo, yo lo estoy estudiando y lo analizo y me da textos también Rubén Ortiz, lo leo un poco, recién lo escuchaba López, pero es un tema apasionante, ¿no? En realidad las tradiciones protestantes, estas que empiezan con Martín Lutero, esto se ha estudiado muy bien, y los sociólogos estudian muy bien cuando se estudia Max Weber, ¿sí? Cuando hace el famoso análisis de la ruptura epistemológica con el marxismo, y especialmente el calvinismo, a diferencia de la religión católica, pero lo que estudiaba Max Weber es por qué los países con tradición protestante son los que se desarrolló fácilmente el capitalismo y los que tenían tradición católica no. El catolicismo tradicional, por ejemplo, alababa la pobreza. Toda la tradición, bueno, y además la interpretación no es libre. Entonces, con Martín Lutero la interpretación se volvió libre, aparte de traducir al alemán la Biblia del latín,
lo hizo popular, y con el calvinismo lo que se dijo es que por la predeterminación Dios ya sabe, uno no sabe cuál es el destino, solo Dios, pero uno debe hacerse conocer por las obras, y lo que introducen ahí es el cerrar, es decir, eliminan la concepción social y todo se resuelve en el esfuerzo propio. A ver, ¿cómo es eso? Es decir, la tradición católica tomaba como algo fuerte, por ejemplo, la palabra hospital viene de hospicio, y era donde las iglesias ayudaban a los desposeídos. Y es más, durante gran parte de la Edad Media se glorificaba la pobreza, es decir, la pobreza en Cristo inclusive. Y esa tradición inclusive toma la teología de la liberación, en cierto modo. La iglesia como opción de los pobres. La ruptura con la Iglesia Católica a partir de Martín Lutero y especialmente con el calvinismo, lo que hace es, bueno, uno se hace conocer por las obras y lo que introduce es el esfuerzo propio. Ya no el esfuerzo social, el esfuerzo propio. Si yo me desarrollo por mi esfuerzo. Y por lo tanto introducen las semillas, según Weber, del desarrollo capitalista, el individualismo. Es esa la gran diferencia. Por eso los países los países de Europa Central, Alemania, inclusive los países suecos, la tradición protestante se desarrolló muchísimo, el luteranismo. También en Estados Unidos, yo he leído unos par de trabajos de algunos sociólogos, en Estados Unidos, tanto en la tradición negra como en los blancos, tener la religión, si la religión protestante en general, es parte de la tradición de ser estadounidense. Ni siquiera tiene que ver con la metafísica, pero la diferencia central es que estas tradiciones lo que traen es una concepción individualista. A pesar de lo que yo soy agnóstico, planteo eso ya de entrada, pero más allá, la Iglesia Católica como institución sí trae en algunos sectores, no el de Ratzinger, por ejemplo, pero sí la opción por los pobres, hay toda una vertiente muy fuerte, y la opción de lo social. Eso es lo central, la opción de lo social. En ese sentido, inclusive Raúl Zaffaroni, en un viejo trabajo de la década del 80, que analizó de un libro que se llamaba Criminología, aproximación desde un margen, hablaba que la resistencia a través de la Iglesia Católica a determinados embates ha sido muy importante en la América Latina, ¿sí? Como institución. Y ha sido muy importante en los 70 con la vertiente de la teología de la liberación, por ejemplo. También. Bueno, gracias por tu aporte. No, esto es al margen de lo que venimos a hablar. Ahí, sí. Bueno, fue liberada Rocío Santa Cruz. Así es, fue liberada Rocío Santa Cruz por un habeas corpus, y esto lo reitero, hablando de los alemanes, hay esto yo suelo decirlo a los chicos cuando por ahí siempre digo un juego a enseñar, ¿no? En el siglo XVIII, ustedes saben, el que conoce algo de la historia de Europa, saben que Alemania se unificó en el siglo XIX. Sí. Hasta prácticamente la mitad del siglo XIX eran pequeños principados. Y hay una historia de uno de los, creo que era el príncipe de Baviera. En el siglo XVIII pasa por un campo, iba y ve un molino. Y le dice a uno de los oficiales de la corte que vaya mañana a ese molino, porque le gustó las tierras, y le haga un ofrecimiento al dueño de cierta cantidad de dinero porque lo quería para sí. Claro, para la monarquía, para la corona, digamos. Este oficial va y le dice, mire, el hombre no vende porque es sucesión del padre. Le manda la segunda vez y le dice, mire, dígale que se le aumenta el ofrecimiento a la corona, pero si no, lo vamos a expropiar. Este hombre vuelve al otro día y le dice, mire, hay una orden de un juez en Berlín que dice que como esto no es utilidad pública, la monarquía, el monarca, no puede expropiar. Y cuenta la tradición que él dice, en vez de enojarse, dice, qué suerte, hay un juez en Berlín. ¿Qué quiere decir con esto? El juez se opone. El Poder Judicial es un contrapoder. Y a veces opera contra la decisión de las mayorías, que a veces las mayorías pueden hasta quemar en la plaza pública, y obviamente contra la decisión del poder político o económico, y obviamente contra las propias presiones internas que pueda tener, porque el Poder Judicial es una corporación. Evidentemente este monarca no era como nuestros políticos. No, por supuesto que no. Porque nuestros políticos hoy, cuando el juez falla en contra de ellos, es mal juez, y cuando falla a favor de ellos es un buen juez. Pero es un problema del juez abstraerse de eso, si quiere ser juez, o si no es un empleado público bien pago.
Y esta jueza, la doctora López Liva, que fue la que hizo lugar al habeas corpus, porque Rocío Santa Cruz tuvo los 5 meses mal detenida, ilegalmente, es una palabra más pesada, digamos, pero ilegalmente detenida. ¿Por qué ilegalmente detenida, Eduardo? Te explico, pero quiero aclarar lo de la doctora López Liva. La doctora López Liva es quizás la decana de la jueza, una señora ya de muchos años, absolutamente independiente, a tal punto que como abogado en 2 ocasiones estuve cerca de ella en cuestiones importantes. Y hay pocos que se acuerdan. En el año 2004, apenas al mes y medio de haber asumido Jorge Brignole la intendencia de Posadas, por un tema con Vygotsky y las empresas de colectivo, el Consejo Deliberante el 19 de febrero, tal es así que él fundó un partido después llamado 20 de febrero, lo suspende. Se tenía 2 meses en el cargo. Lo suspende y va a la destitución. Entonces, yo integraba junto con otros abogados el equipo legal de Brignole y lo que hicimos al otro día a las 7 de la mañana es plantear un amparo porque habían violado todo el derecho de defensa. El Consejo Deliberante, gran parte de los radicales, algunos que están todavía, equivocadamente, uno que reconoció que había un grave error, era Escalada, por eso lo rescato que estaba ahí como asesor. Hugo. A las 7 de la mañana entró el amparo. La doctora López Liva a las 11 ordenó la restitución al Consejo Deliberante del doctor Brignole, que finalmente terminó su mandato en los 4 años. Así que es una mujer que realmente, así como se dijo hay un juez en Berlín, nosotros podemos decir que hay una jueza en Posadas, que es la doctora López Liva. Se puede equivocar, es absolutamente independiente e incorruptible. Eso quiero dejar en claro, porque en definitiva es ella la que ordenó estos cantidad de errores de habeas corpus rechazado por algunos jueces que han rechazado por temor o a lo que digan o temores internos, lo cual los desmerece absolutamente como jueces. Y ahora sí te explico por qué está mal detenida. Y está mal detenida y un chico... O estuvo mal detenida. Estuvo mal detenida. Un chico mal estudiante de una mala universidad que haya dado algo de constitucional y procesal se da cuenta. Es decir, que haya estudiado procesal más o menos. Ella fue condenada, injustamente, pero condenada a principios de diciembre. En ese momento se le aplicó 4 años y no se dejó en efectivo porque el propio juez declara la inconstitucionalidad del Código Procesal basándose en que por los fallos de la Corte Interamericana y de la Corte Argentina, hasta que no haya una sentencia firme, los fallos no tienen efecto y se mantiene la presunción de inocencia. En el segundo punto de la sentencia agrega que la prohibición de salida del país. Cuando se interpone el recurso de casación, para hacerlo sencillo, es un recurso de apelación. Lo que pasa es que esta es la tradición francesa, por eso se habla de casación. En realidad debería ser de apelación. Tiene el efecto, lo que los abogados conocemos como efecto suspensivo. Es decir, la sentencia, todos los efectos quedan suspendidos. Por lo tanto, la prohibición de salida también. No tiene ningún efecto. La sentencia no tiene aplicación, no es ejecutoriable. Ni la prohibición, ni la detención, ni nada. El día 26 de diciembre, a las 6, a la mañana, a las 8, porque ya estaban en feria, se la cita a comparecer urgentemente porque la fiscal del juicio se había presentado al juzgado diciendo que se la había visto en un avión de la línea aérea LATAM en un vuelo a Perú. A las 11 o 12 de ese día, ella se presentó al juzgado. Se labró un acta, se le fijaron... ¿Quién se presentó al juzgado? Rocío. Esa misma mañana... ¿Y por qué se dice que hubo un oficial de justicia que firmó y que ella no se presentó? No, eso está claro. Se presenta a las 11 o 12, estaba el doctor Rey, estaba yo, el secretario Morcillo, una secretaria del juzgado de Jiménez, de la instrucción número 1, la secretaria judicial. Se presenta, se le abre un acta que se le fijan mayores medidas de seguridad, digamos. Una que tiene que ir todos los viernes a la comisaría del barrio. Si sale de Posadas tiene que ir a cualquier ciudad que vaya, tiene que ir a la comisaría cada 5 días y presentarse. Dentro de Argentina. Dentro de la Argentina. Ella viaja, creo que a Mar del Plata, se va a Bariloche durante el mes de enero. El día 1 de febrero, viernes, cuando se preparaba creo que iría a trabajar, aparece la policía y la detiene y la llevan directamente a la alcaidía acá, al lado de la comisaría segunda en Posadas,
y queda detenida, ni siquiera se la lleva al juzgado. El argumento que 3 días después nos da el juez a nosotros, a los defensores, en esa época era Rey y yo, es que la fiscal se presentó con unos documentos que consiguió en la empresa Latam, que ella habría tomado un vuelo efectivamente el día 24 o 25 de diciembre entre Asunción y ¿Es mentira eso? en Lima. El tema no es el punto. El punto es que cuando ella se le hace... Si las prohibiciones, en ese caso, tienen 2 problemas. El juez la detiene con el argumento que violó la prohibición que él dictó. Primer error. La prohibición que él dictó no puede violarla porque no tiene efecto. Esto siempre... Inclusive yo se lo expliqué personalmente, no sé si no se comprendió. Y a veces me sorprende que hay abogados del foro que no comprenden. Y a veces quizás los abogados provocamos daño pero son menos visibles. Pero yo pongo un ejemplo a veces a los pibes. Les digo, imagínate que te van a hacer una cirugía de cerebro y vos escuchás que el neurólogo le pregunta a otro, yo esta tarde voy a ir a tu casa y me explique bien cómo funciona la dendrita de la neurona y te está por operar. Más o menos así son los errores que se cometen, lo que pasa es que no se ve. La sentencia no tiene ningún efecto, quedó todo suspendido. Por lo tanto... ¿Cuándo quedó suspendido? En el momento que se interpuso el recurso de casación. Y aún más, si no estuviera suspendida igual no la puede tener porque las prohibiciones tienen un solo efecto, que vos siempre te presentes cuando te citan. Es lo que se llama usualmente estar a derecho. Ella se presentó dentro de las 4 horas en plena feria, le fijan mayores de medida de seguridad y ahí opera, esto medio técnico, lo que los abogados llamamos una preclusión, es decir, todo el tema queda terminado y empieza a correr estas exigencias. Y no las violó a ninguna. La Pero detiene, viajó. Independientemente de eso. Pero viajó. Yo no puedo afirmar eso. ¿Por qué? Porque no sé. Y no me quedaría a mí decirlo. Aparte no está ni siquiera acreditado eso. Pero igual no tiene ¿Cómo que ningún no? efecto. Si se dieron a conocer pasajes. Todo lo que trajo todo la lo que- fiscal de Latam. puede tener valor, digamos, en términos... Documental. No, porque era documentos que la fiscal no tiene competencia. Por eso tuvo que reunir... Es decir, el juzgado de instrucción número 6, que se encargó de esto, tuvo que hacer todo un trabajo de compilar nuevamente las pruebas. Y ahora vamos a hablar de eso. Vamos Sí. a escucharla a Rocío, Sí, perfecto. porque este mediodía estuvo Alicia charlando con ella. Señor director, si es tan amable, en la primera parte de la charla que mantenía Alicia Rivas este mediodía con la señora Rocío Santa Cruz. Acá estamos empezando de nuevo, de cero. Sí, como dijiste antes, estuve unos días internada porque tenía un problema de salud que, bueno, surgió a raíz de todas estas cuestiones. Y bueno, nada, ahora estoy recuperándome de a poco y estoy en mi casa tratando de empezar de nuevo. Así que, bueno. Fue una experiencia difícil desde donde uno lo mire, ¿no? Desde el siniestro vial hasta todo el proceso judicial, fueron como meses y años muy difíciles para vos también, ¿no? Sí, fueron muy difíciles porque en principio nadie está exento, como había dicho antes, de que le pasara un accidente, de que se le ocurriera un accidente de tránsito. Uno no busca tenerlo, digamos, lo tiene porque te tiene que tocar, nada más. Cualquier persona que circule en la vía pública le puede tocar caminando, en auto, cualquier tipo de rodado. Así que es como que no estamos exentos de que a cualquiera nos pueda pasar un accidente. Y sí, fue muy difícil el primer tiempo, el primer día sobre todo, y después con posterioridad a lo que fue ocurriendo durante lo largo de los años y lo largo de toda esta mala pasada. Y sí, el primer tiempo, cuando recién fue el accidente, costó un montón porque era muy difícil asimilar lo que había pasado, después el dolor de la familia, que fue también muy duro para mí, pero por ahí nadie sabe. Después también para mí... Muchos dijeron que no te importaba eso, digamos, ¿no? Eso también supongo que debe ser difícil de asimilarlo, como decís, ¿no? Sí, claro. No sé cómo puede alguien pensar así, porque es duro decir que que no le toca un accidente o una persona que fallezca. Cualquier persona que le pase va a entender lo que es realmente
que se muere una persona por un accidente de tránsito, no buscando, no teniendo intención, digamos. Se produce por justamente situaciones de la vida que me tocó a mí y le puede haber pasado a cualquiera y lamentablemente, bueno, uno no está preparado para atravesar una situación de esa índole. Entonces, no es que nunca me importó, por supuesto que me importaba, pero no tenía forma yo de acercarme a nadie, ni a la familia, ni nada, porque obviamente del otro lado sentí un rechazo de parte de ellos, que es entendible, por supuesto, pero bueno, yo siempre estoy dispuesta y estuve dispuesta a tener algún acercamiento con ellos, pero bueno, eso ya lo estarán analizando ellos en algún momento, si tendrán ganas. Yo estoy acá disponible para charlar y demás. ¿Y te gustaría eso, digamos, cómo imaginás vos un encuentro con la familia? Sí, obvio que sí, no tengo ningún tipo de problema, o sea, el tema es que obviamente es difícil para ellos seguramente sentarse enfrente mío y decir, bueno, esta persona la atropelló a mi papá o la atropelló a mi marido o quien sea, como sea, y capaz que es muy difícil que quieran acercarse a mí, pero yo soy una persona muy predispuesta y muy abierta y no tengo problemas de acercarme, digamos, y hablar con nadie de lo sucedido. ¿Se la ha demonizado a Rocío Santa Cruz? Absolutamente. Y a tal punto se la demonizó, y yo creo que es una cuestión de género, por eso alguna vez convoqué a Roxana Rivas también, que ha trabajado, me han convocado a ellos para trabajar en cuestiones de género, algunas defensas. Y Mario Bando, por ejemplo. Mario Bando, Victoria Aguirre, pero a veces las cuestiones de género son mucho más sutiles de lo que parece. Si uno toma las cuestiones generales en materia de accidente en la provincia, hay algo que he repetido varias veces, pero a veces no pasa desapercibido. Yo trabajo en 2 o 3 materias en 2 universidades de derecho acá. El año antepasado, en el 2010, el año pasado, el Ministerio de Justicia de la Nación lanzó un programa con todas las universidades del país para hacer un trabajo de campo, para ver cuántos accidentes hay y qué hace el Poder Judicial con esos accidentes. Es decir, qué trámite le da. Y Misiones es una provincia con mayor cantidad de muertos, especialmente por su topografía. Bueno, la única provincia en la cual no se pudo hacer el trabajo es esta, porque el Superior Tribunal de Justicia no entregó los datos, porque había que hacer un trabajo empírico, es decir, iban a ir los estudiantes a ver qué pasa con los expedientes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque entre la cantidad de accidentes que hay y la cantidad que llega a sentencia, es fenomenal la cantidad de prescripción, no hay juicios, excepto que tenga un Estado público. Es decir, el caso de Rocío es un caso tan evidente que se la llevó a juicio rápidamente. Ella no es, mínimamente este es un caso donde hay lo que se denomina culpa concurrente, porque más allá de la muerte, que es una tragedia, yo como abogado sí puedo decir que este hombre viajaba sin luz trasera, en la noche y en la lluvia, y no sin casco. Entonces, y el impacto se produce a 10 kilómetros. Sin luz trasera, en la noche, en la lluvia y sin casco. Sin casco homologado, el casco no era homologado y no lo tenía puesto. No lo tenía puesto. No, al caer, tiene un solo golpe, que es, al impactar el piso, provoca una fractura de base de cráneo, típica fractura de caída. A tal punto que el auto no despliega los airbags, que se despliegan a un impacto de 25 kilómetros por hora, no despliega los airbags. Y lo único que pierde el auto es el logo que dice Peugeot, se desprendió. La moto tuvo una destrucción tan pobre que fue en marcha, se la llevaron andando. Es una tragedia la muerte, pero este caso, quien murió aportó mucho, elevó mucho el riesgo en transitar en esas condiciones, al punto que la ley de tránsito no le permitía a esas motos estar en la ruta. Y bueno, se produce esto, que es una tragedia. Los parientes, los familiares te están escuchando y... Es una tragedia, pero es así. La moto no podía circular. Esto se dijo en el juicio, está claro. Ahora, vos sos periodista. Los parientes, la familia es víctima siempre. Ahora, ¿cómo se presentó esto? Esta parte nunca se contó. ¿Y por qué? Porque ¿cómo empieza el caso Santa Cruz? Empieza con Canal 13. Hace poco hablaba con una ex jueza que alguna vez defendí, que Canal 13 le creó un mote tan grande allá en los años 2000, que terminó destituida injustamente por un programa de Canal 13. Y recuerdo que en el juicio de esa mujer, el Guezábal, que vino a cubrir por el 13, dijo, ¿acaso unos tontos que hacen caso a un programa que se da los martes a las 11 de la noche?
Pero Canal 13, así como María Obando aportó mucho, Canal 13 ha sido trágico a veces. ¿Cómo empieza este caso? Empieza presentándose a ella en uno de los noticieros centrales como amiga de Ingrid Grudke, novia de López, dueño de C5N, amigo de Che Garay, que relacionaron. Absolutamente vincularon todo. ¿Y cómo la presentan? Ex Miss Argentina, fue a los 18 años, ella tiene 34. Es abogada y trabaja en la FIP, y antes trabajó en el Poder Judicial. Ex Miss Argentina, borracha, nunca se probó eso, borracha. Y con este tema, los medios de aquí tomaron parcialmente la historia, y es obvio que tiene que ver con la condición de mujer. Porque si no fuera Miss Argentina, aquello que es valorativo en otros casos aquí operó como un bien negativo. Miss Argentina, mujer, abogada, trabaja en la FIP frente a una pobre víctima desvalida que abandonó. Y pareciera que fue el único caso. Si vos miras, por ejemplo, hace poco un colega tuyo le preguntó en una radio, dice, nosotros controlamos todos los casos. Y le hice una pregunta. El día 25 de diciembre hubo un accidente a la salida de Posada donde mueren 2 personas. Un auto impacta de atrás a una moto. Primero hay que ver cómo quedó el auto, porque vos tenés un auto, un choque, los autos están para deformarse y se rompen todo. Nadie sabía, ni se hizo un seguimiento, quién manejaba el auto, quién eran las víctimas. ¿Qué seguimiento se hace en los accidentes que hubieron, la cantidad de muertos que hubieron este fin de semana? Ninguno. Pero con Rocío todo el tiempo se la hostigó. Y el Poder Judicial terminó resolviendo el caso porque a puertas cerradas saben que está mal resuelto. Si este caso se le sacan los condimentos y se pone en una mesa de examen, nunca resolvería nadie así porque lo bochan. Está mal resuelto. Aún en materia civil, nunca le van a pagar el seguro porque en materia civil sería culpa concurrente, sería muy poco lo que le pagan. ¿Y qué ocurre para no olvidarme? ¿Por qué está mal la detención? El juez decide detenerla, habiendo cumplido todas las pautas, la denuncian, porque además la denuncian por desobediencia, cae en un juzgado que es el juez Valor, de acá de Posada, automáticamente la escarcela, pero ella seguía detenida, o sea, estaba denunciada por desobediencia, el juez que supuestamente va a investigar eso la escarcela, y el otro juez la mantenía detenida. Se plantearon 2 habeas corpus previamente, y con diferentes argumentos los jueces se sacaron de arriba el caso, porque no son un juez en Berlín. Finalmente, cuando la doctora López Liva se da cuenta el error que se estaba cometiendo, a ella 2 días antes del habeas corpus la llaman a indagatoria por el caso de que había salido del país. La fiscal, que es la doctora Patricia Clerichis de ese expediente, lo que le cambia la imputación, le dice no se puede imputar la sentencia si no tiene efecto. Le vamos a imputar en todo caso es la violación de la prohibición de salida de la excarcelación del año 2016. Por lo tanto, todo lo que y en ese expediente está excarcelada de hace un montón de tiempo. Por lo tanto, lo que argumentaba Jiménez todo el tiempo estuvo mal, porque la sentencia no tiene efecto. Y además ella se presentó y se fijaron nuevas medidas, siempre estuvo a derecho. Por eso le hace lugar al habeas corpus. Y la doctora López Liva me convocó el día sábado, poco antes de decirlo. El habeas corpus tiene 2 instantes. Una audiencia previa, donde se discute estas cosas, y se tomó 24 horas en feria para resolver. Y me convocó y me dijo personalmente que analizó y está convencida que es un error e inmediatamente hizo lugar. Vamos a escuchar la segunda parte de la charla con Rocío y por último dejo la pregunta latente, ¿cómo sigue esto y si tiene posibilidad de ser detenida nuevamente? La segunda parte, pero esta parte, Rocío habla de su detención, de lo que logró en la cárcel, de cómo fue la cárcel durante esos 5 meses. Sí, la segunda etapa después del accidente ya más difícil porque tenía que enfrentar toda la situación frente al tribunal, o sea, juzgado en realidad, no tribunal, al juzgado, y después también costó porque tenés que enfrentar, digamos, una situación de escuchar todo de nuevo desde el principio, uno ya no quiere más volver atrás. Desearía que nunca te ha pasado, obviamente, pero bueno, tuve que enfrentar esa situación y por ahí era muy mediático y, ojo, yo no lo hice mediático porque nunca yo había salido a hablar jamás de nada, ni de nadie.
y siempre mantuve silencio y mantuve mi postura en mi lugar, y los que me conocen saben bien cuál es la postura. Mucha gente también que por ahí se acercó a mí y me dijo, fue así la cosa, y demás cuestiones por ahí que estaban inconclusas, colgadas o inventadas, o eran... Muchos leyeron el silencio como una actitud de soberbia, digamos, ¿no? Eso también fue como una interpretación antojadiza, decís vos. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo nunca salí a hablar por una cuestión de respeto, para no tener que explicar nada, porque si se llegaba a un juicio oral se iba a explicar todo en el juicio oral. Entonces, nunca me quise sentar enfrente de nadie, ni una cámara, ni nada, y tampoco tengo por qué ser atacada de la manera que las personas por ahí utilizan las redes sociales para decir cualquier cosa y sin tener ningún tipo de filtro, ni sin conocimiento de la causa, ni conocimiento de nada, conocimientos técnicos, conocimientos jurídicos, no saben, digamos. Algunas personas no saben, no tienen por qué saber, pero se explicó un montón de veces y de mil maneras para que se pueda entender qué fue lo que pasó, pero bueno, por ahí es muy difícil que lo quieran comprender. Entonces, yo por eso yo no tomé la postura de no hablar, digamos, pero no significa que uno sea soberbia porque no hable. O sea, yo no hablaba por una cuestión de respeto nada más. Lo que me sorprendió es que, en primer punto, siempre decimos que todos debemos, o sea, en realidad la Constitución Nacional dice en el artículo 16 que todos debemos ser iguales ante la ley. Y eso no es cierto. No somos todos iguales ante la ley, porque no todas las causas, como por ejemplo las mías que son culposas, se juzgan de la misma manera. De todas las causas culposas que hay, creo que soy una de las pocas que llegó a juicio, las otras no llegaron a juicio y no van a llegar posiblemente. Tuve que enfrentar la difícil situación de atravesar la cárcel y el penal, digamos, donde estaba alojada, y bueno, y llegar y no saber con quién me iba a encontrar, ni con quiénes, y bueno, en definitiva fue una experiencia por ahí. Estuve en un lugar más pequeño donde no había tantas internas, y bueno, eran gente muy buena, gente muy tranquila, con la que me llevé muy bien. Tuve buena conexión con las compañeras, escuché sus historias, les aconsejé por ahí alguna pregunta que me hacían jurídica, que no sabían, digamos, de sus temas. Y bueno, ¿te imaginabas que la cárcel era así? No me imaginaba, no sabía cómo en realidad era. Por ahí una vez en las novelas o en la tele o en diferentes lugares y en la película o qué sé yo, pero la vida real es otra cosa, pero es muchas deficiencias del sistema, de mucho abandono de las personas, en el sentido de que por ahí están despojadas sus familias, de su vida, tienen problemas de adicciones y demás cuestiones que la sociedad misma los tiene como más vulnerables, y que son las personas que están excluidas de la vida social, digamos, por decirlo así. Y estas personas son personas que necesitan mucha ayuda, mucho apoyo, necesitan mucho cariño, y eso es lo que se ve ahí adentro. Y que bueno, yo logré por ahí una conexión con ellas muy linda. Bueno, era para conocerla un poco más a Rocío Santa Cruz, porque, bueno, para que lo conozca la gente que no la conocía, ¿no? Y para, bueno, ver su otro lado también, y para que tenga esa posibilidad. No estamos ni defendiéndola ni hostigándola, digamos. Nosotros somos medios, siempre digo, estamos en el medio. Para eso somos los medios, o el medio, y ponemos a disposición de la gente estas cosas. Y después cada uno, por supuesto, sacará sus propias conclusiones. ¿Tiene posibilidad de ser detenida nuevamente? Yo espero que el Superior Tribunal mínimamente revise la sentencia, porque está mal condenada. En todo caso, si alguna condena le podría haber recaído, es una discusión medio técnica, es la mínima, 1 año. Es lo máximo que podrían haberle aplicado, si es que se considera que ella hizo algún aporte en la producción del hecho, porque si vos te planteás que el impacto es muy bajo y no tiene luz trasera, la luz trasera está por ley para que sea visto por el auto que viene detrás o por el vehículo. Pero en todo caso, tienen que bajar la pena o revocar completamente la sentencia. Yo fuera juez no dudaría en revocar esto porque está mal. Naturalmente, si no hacen así,
tenemos que ir a la corte porque en otro caso sí podría ser detenida. En alguna oportunidad, y esto por último, te debería haber preguntado quizás al comienzo, pero en alguna oportunidad también te pregunté quién era María Obando. Te acordarás que te pregunté en una entrevista quién era María Obando. Y ahora te pregunto, ¿quién es Rocío Santa Cruz? Rocío Santa Cruz es una primero mujer que tuvo un accidente y por lo tanto se puso la luz sobre ella, porque todo aquello que uno considera como un bien positivo, por ejemplo, tener un título universitario, haber competido por un cetro de belleza, trabajar en la Agencia Federal de Ingresos Públicos, uno considera como un bien importante haber sido amiga, qué sé yo, de una modelo conocida como Ingrid Grudke, se le volvió en este caso un bien negativo, diría un sociólogo. Y eso operó y se transformó en una cuestión de género. Porque si nosotros en vez de Rocío Santa Cruz poníamos, y los medios construyeron esto, porque los medios construyen la realidad. La otra vez me decía un colega tuyo, si eso era así, bueno, sí, toda la ciencia de la comunicación, hay bibliografía inconmensurable sobre el tema. Los medios construyen la realidad y ya los constructivistas de la década del 60 decían las cosas son si son nombradas. El caso Santa Cruz se convirtió en el caso Santa Cruz porque los medios los ponían todo el tiempo en escena. O si no, hubo funcionarios que han matado gente que no los ponen en escena y no existen. Entonces, ella, primero por ser mujer, porque si hubiese sido un hombre, digamos, un abogado de 60 años de 85 kilos de peso que trabaja en la FIP tuvo un accidente, dura 1 hora. Es el ejemplo que te doy. El accidente que se produjo con 2 muertos en diciembre del año pasado, ¿quién sabe quiénes fueron los muertos? ¿Quién sabe que fue el conductor? Nadie. Entonces, Rocío Santa Cruz, estoy convencido que en primer lugar fue una cuestión de género. Obando fue una cuestión de género. ¿Por qué? Además de una excluida, porque se petrificó el rol de la buena madre, como pasa ahora en Oberá, porque el Poder Judicial de la provincia aparte no aprende. Pasa en Oberá, hay un caso similar de una mamá que se le murió al hijo y está detenida. A la mujer se le estratifica el rol de ser buena madre, aunque no tenga para comer y viva en la exclusión. Bueno, Rocío Santa Cruz, en otro contexto, es exactamente igual. El caso se construyó desde la ex Miss Argentina, no desde la abogada que trabaja en la FIP. Doctor Eduardo Paredes, como siempre, muchas gracias, un gusto. Gracias a vos. Muy amable. Creemos haber aportado algo más a la comunicación y a los diversos temas que tratamos esta noche. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el próximo martes. Muchas gracias. Buenas noches. Conectados con cada punto de la provincia. Transmite Misiones 4, Canal 8, Comunicación Libre SRL, desde sus estudios en General Ramírez 4836. Posadas, Misiones. ¿Podemos decir que Brahma tiene la suavidad de un osito de peluche? Eso es exagerado. Es una metáfora, flaco. Decí que le hacemos con la malta justa para que sea suave y refrescante, nada más. Ay, qué tipo chato que resultaste, ¿eh? Atención, empresas y comercios. Impresora fiscal en Electromisiones a precio súper especial.
Epson T900, 29.900 pesos más impuestos. Y te regalamos el servicio de inicialización. Visita hoy cualquiera de nuestras sucursales Electromisiones en Junín Casi Mitre, Villa Cabello por Avenida Tambor de Tacuarí, Casi Eva Perón. Y en Garupá, frente a Amarilla Gas. Y comenzá a facturar tus productos y servicios según la norma establecida por AFIP. Electromisiones es garantía sin vueltas. No hacemos cerveza